Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias a Dios también. Eh, con muchas cosas aquí que hacer en casa y trabajando en varias cosas por acá. La verdad que ha sido un día de muchas tareas, de muchas actividades, pero fíjate que muy bien, gracias a Dios, muy bendecido. Me alegro bastante. Igual aquí en mi casa ha sido un día de no acabar. Desde la mañana empezamos con cosas y hasta ahorita estamos terminando, pero gracias a Dios tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Ah, sí, eso es lo importante, tener actividad, no quedarnos en la casa solamente encerrados, sino buscar de alguna manera estar activos. Eso es importante. Amén, así es. Bueno, quiero iniciar esta entrevista con la pregunta, eh, primero, ¿qué es sufrir? ¿No? Que esa es la primera pregunta que se puede hacer acá. ¿Qué es sufrir? ¿Cómo se podría decir eso? Bueno, es una pregunta que tiene muchas respuestas porque el sufrimiento se puede vivir de distintas maneras. Podemos comparar el sufrimiento que tiene una madre al momento de dar a luz con sus dolores, pero es un sufrimiento que va a traer como resultado una bendición, una noticia muy buena. Y hasta cierto punto es un sufrimiento que no lo vas a lamentar, no lo vas a lamentar. Pero el tema del sufrimiento es muy amplio, pero me gustaría aprovechar para hacer comparaciones, porque también entiendo a aquellas personas que en este momento tienen a un familiar en el hospital y están sufriendo, porque no saben si esa persona va a regresar a casa. Se sufre, pero los finales no son los mismos, o al final el objetivo o el fin del sufrimiento o la razón del sufrimiento es muy diferente. Hay personas que están sufriendo porque también han sido acosados por una extorsión y es un sufrimiento horrible, horrible, les roba la paz, les roba el hambre, les roba la confianza, la calma. Son diferentes formas de sufrir. Son diferentes formas de sufrir. Aquel hombre que en este momento no tiene trabajo y que está pensando qué voy a hacer en 15 días, cómo voy a hacer para generar dinero, para poder llevar comida a mi casa, él está sufriendo. Él está sufriendo y si quisiéramos ser quizás un poquito más extremos, aquel que ya perdió a un familiar en este tiempo, ese sufrimiento después de la muerte, ese tiempo de lucha en la que la persona ya no está, es intenso y es un sufrimiento que, que marca mucho la vida y quizás algo muy puntual que es difícil de tratar por nosotros como personas, pero hay maneras, pero te podría decir de esa manera, hay distintas formas de sufrir, pero quizás el motivo, el origen o la causa por la que se esté viviendo determinará mucho la forma de vivirlo. Para algunos es un sufrimiento pasajero que saben que con el tiempo va a pasar pronto, pero para otros es un sufrimiento en el que es una tormenta de mucho tiempo. Pero como estamos hablando específicamente del sufrimiento, por eso es que estoy diciendo quizás un poquito claro y fuerte con su significado, porque estoy seguro que hay personas que nos van a ver o nos están viendo que entienden lo que digo, que están sufriendo de una manera como nunca lo han sufrido en su vida. Entonces, no voy a decorar la palabra sufrimiento con un dolor de 2 días, porque no es así. Imagínate el sufrimiento psicológico que se tiene muchas veces por aquella mujer que fue víctima de abuso sexual, que la golpearon. Ese sufrimiento es mucho más prolongado y uno de los más difíciles de tratar. Pero hay maneras, pero como te decía, hay muchos tipos de dolores y cada uno tiene su peso. Fíjate, ese sería mi primer argumento del sufrimiento. Sí, dice, el sufrimiento es como una cosa que va a dar más, ¿no? No solo podemos decir como, ay, estoy sufriendo, ¿no? Sino que sufrir causa problemas psicológicos, mentales, físicos y da una cadena de esas que te agarra
y empezamos con problemas que se nos sube la presión o se nos baja, diabetes, y no es algo que se pueda tomar a la ligera, no es una palabra que digamos como, pues no importa, ¿no? Sino que se tiene que tener mucho control cuando alguien está sufriendo, porque si no podemos hacer que esa persona tome decisiones o piense cosas que no son así, ¿verdad? Correcto. Mira, lo dijiste muy bien, lo mencionaste de una manera muy correcta. El sufrir es un patrón de la vida que no se puede quitar, porque si no, lo que estaríamos teniendo es una vida anormal. Todos sufrimos por alguna manera, todos sufrimos de alguna manera, pero ese patrón de la vida quisiéramos no pasarlo, quisiéramos que no existiera, quisiéramos saltarlo, quisiéramos que no se metiera en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro futuro, en nuestro mañana, en nuestra salud, pero definitivamente no podemos borrar el patrón del sufrimiento. ¿Por qué? Porque así como respirar es normal, porque así como comer es normal, como así como que el cabello nos crezca es normal, el sufrimiento es normal. La diferencia es que nos encuentra en buenos, en mejores momentos de la vida. En algunas ocasiones es un sufrimiento complicado, difícil, pesado, cargado y en algunas veces hasta pasajero. Dependerá mucho de la circunstancia en la que estemos. Pero quizás el elemento más fuerte en el que yo te puedo hablar respecto al sufrimiento es en el momento en el que te toque sufrir, qué tan firme vas a estar en esa roca. Porque al hombre que se le desmoronó la casa, él sufrió, imagínate, se le fue su casa. Pero depende de ti y de mí y de los que nos están viendo, que cuando nos toca sufrir en algún momento, nuestra vida esté sobre esa roca. ¿Cuál es esa roca? Es esa relación plena, firme y fortalecida con Dios. Una relación en la que tienes fe para salir adelante. Fe para creer aunque no mires. Una relación en la que puedes tener fe para decir, Dios es soberano y por algo estoy pasando este sufrimiento. ¿Qué palabras? Es algo difícil para decir, de esto Dios tiene un plan mayor al que yo puedo ver ahorita. Mi vista es muy corta, pero en la gran soberanía de Dios hay algo detrás de este sufrimiento que, aunque no entiendo por qué se fue mi familiar, por qué falleció, aunque no entiendo por qué me robaron, aunque no entiendo por qué tuve que pasar esa humillación de niño hasta salir adelante como adulto. O sea, es algo fuerte, pero cuando uno llega a estar en esa relación madura y sólida sobre la roca con Dios, uno entiende que el sufrimiento no vino como castigo, sino que vino como parte del plan de Dios. Claro, llegar a ese punto, llegar a ese punto requiere de mucha mansedumbre, de mucha rendición a Dios, porque mientras tú y yo podamos seguir atados al por qué, no vamos a dejar que ese plan cobre sentido. A veces queremos que en el sufrimiento, en ese momento, queremos que se devele el por qué. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué me está tocando trabajar y por qué tuve que perder mi negocio por la pandemia? ¿O por qué ya casi pierdo la casa por la pandemia? O sea, yo sé que es complicado, pero en los planes de Dios, para el que permanece estable, para el que cree, aunque aún no ve la puerta abierta, hay una respuesta detrás del sufrimiento, pero si la persona permanece en el camino. Porque si te dejas derrotar y si no dejas que Dios te consuele, que eso es importante. Claro, el sufrimiento viene digámoslo de una manera clara, el sufrimiento viene a destruir, pero momentáneamente, temporalmente. Pero si no nos dejamos consolar por Dios, no vamos a sanar nunca. No vamos a sanar nunca. Y el Señor es un experto en consolar. El Señor es un experto en limpiar lágrimas. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Pero si
tú ni siquiera lloras con Dios, si tú ni siquiera te desahogas y buscas esa rendición y resignación en Dios, no vas a conocer la etapa que se llama salida del sufrimiento. Y lo que es mejor, el plan que había en la vida. Es algo difícil humanamente de lograr. Es difícil. Me estoy poniendo a pensar en casos extremos. En casos de esa madre que perdió a su hijo, nunca más volvió a saber de él. Realmente llegarle a decir, todo va a estar bien, va a salir adelante. No, puede ser hasta ofensivo y con justa razón. Por eso he decidido alinear este pequeño tiempo que me han dado muy amablemente en que no depende de mi conocimiento o de mi lógica humana. Depende de quedarme en el Señor, de llorar en Dios, de que mi sufrimiento yo lo lleve a Dios y le diga, Señor, yo ya no puedo más. Esto me dañó mucho. Esto me desequilibró en la vida de una manera increíble. Me destrozó como hombre por dentro. Pero vengo a ti buscando las fuerzas para encontrar un mañana. Y como te decía, Dios le brinda un consuelo a las personas quebrantadas, el consuelo divino. Es un experto en sanar corazones, en sanar vidas, en sanar mentes. Es un experto en poner un bálsamo de sanidad para el sufrimiento. Y lo que viene después de es extraordinario. Pero voy a hacer una pausa ahí para que seguramente tienes un comentario por como te estaba viendo. Sí, gracias. Es que hay muchas cosas, se puede comentar por montón. Pero me gusta mucho lo que tú estás hablando y parte me gustaría como cambiar un poquito y preguntarte esto también. Y es que muchas personas dicen como, sí, entiendo que Dios va a ser mi consolador, sí entiendo que Dios va a hacer esto, sí entiendo que Dios, pero ¿por qué lo permitió, no? Y la entrevista pasada hablábamos con el pastor Casasola de que no es de preguntar un por qué, sino un para qué, como tú estabas diciendo, ¿no? Que cuál es el propósito de Dios para ese camino que estamos tomando, para ese sufrimiento que estamos pasando. No es algo que se tome a la ligera, obviamente. No es algo que digamos como, sí, Dios te va, no, sino que tenemos que tener la fe de decir, Dios te va a sacar de esto, Dios va a hacer esto en tu vida. Pero si tú no lo crees, tú no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para todas esas preguntas, ¿tú qué les responderías a todas esas personas que se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Ok, bueno, es una pregunta muy buena y a la vez es una pregunta que creo que puede ser una inyección de sanidad para muchos. Entonces, gracias por decirlo. Y quiero responder de esta manera. Si nos vamos a la Biblia y vemos a las personas que sufrieron en su momento y que Dios permitió que sufrieran, en ese momento del dolor, por supuesto que se cuestionaron. En ese momento de sufrimiento, por supuesto que el presente les decía, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí. O más allá de eso, no le encontraban lógica dentro de los planes de Dios en ese momento. Puedo hablarte de un Job que sufrió todo. Job prácticamente le destruyeron toda su vida. Todo, todo, todo. Y el Señor permitió que sufriera. Pero, y quizás eso es algo que me gustaría compartirlo muy bien, y para las personas que también nos están viendo, el sufrimiento no es el final del proceso. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso tenemos que tenerlo presente. Aunque estemos en el presente del sufrimiento y sintamos de que jamás vamos a salir de eso, escúchame bien, el sufrimiento no es el final del proceso. Dios siempre tiene un paso más. Dios siempre tiene esa siguiente fase en la que uno dice, el Señor lo permitió porque luego venía esto. Y eso que venía definitivamente es una respuesta para cada quien. Es una respuesta puntualmente.
Voy con el caso de Job. Él sufrió, pero después la prosperidad, la grandeza y la familia que recibió fue mayor a la que él tuvo. Voy al caso de Pablo. Él camino a Damasco, recibió una ceguera. ¿Quién pensaría que después de una ceguera total vendría un gran llamado? El mismo Jesús sufrió un castigo, un gran y enorme castigo, que quiso verlo no pasado. Le dijo al mismo Señor, si puedes apartarme de este sufrimiento, por favor quítalo. Sufrió, pero después de ese sufrimiento, después de esa etapa dura y de crisis, vino la esperanza para todo el mundo. Voy a lo siguiente, y quizás para los hermanos, amigos que nos escuchan, quizás tú estás ahorita en un presente en el que estás viviendo un sufrimiento muy duro, pero ese no es el fin del proceso. Y yo puedo usar un ejemplo muy, muy puntual, y yo creo que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición para tu vida. Recuerdo que yo tuve la bendición de tener un carro antiguo, y recuerdo que ese carro me dio problemas hasta donde no te imaginas. Me dejó tirado en carreteras principales, en la lluvia, y no se imaginan el dolor de cabeza que fue tener ese carro. Me sacó mucho dinero, y recuerdo muy bien que me cansé de eso y dije, Dios, ¿por qué no puedo tener la provisión para cambiar ese carro? Lo necesito, me da problemas, es muy viejo. Mira, se le iban cosas esenciales, como el movimiento de las llantas. Una vez estuve a punto prácticamente a 10 metros más adelante de irme a un barranco. Entonces, era un carro muy, muy, muy malo. Pero decidí descansar en Dios. Decidí descansar en Dios, esperar en Dios, pasar ese mal momento. Este es un ejemplo, te voy a dar otro despuesito. Pero decidí dejarlo en las manos de Dios. Al final ese carro se fue, me quedé sin vehículo, y lo que hice fue descansar esa parte complicada en Dios. Yo necesitaba un carro. Donde yo trabajaba no entraban buses y caminaba como 2 kilómetros a diario. Entonces, aparte de eso, trabajo físico con el que yo me lastimaba mis brazos, mis hombros, venía muy raspado, cortado y golpeado. Necesitaba un carro y decidí descansar en Dios. Decidí no preocuparme y decidí descargar mi estrés, mi ansiedad en Dios. Decidí quedarme con Él. A la fecha he podido regalar 2 carros ya, pero porque es Dios el que después de esa tormenta trae una respuesta. Conozco a una gran mujer, una extraordinaria mujer, la conozco muy bien, que tuvo la muy mala experiencia de perder a un bebé. Y fue prematuro, lo perdió, era el primero. ¿Te puedes imaginar? Eso es algo que jamás se olvida. Me imagino como mujer te marca. O sea, tú le diste vida y murió dentro de ti. Es una experiencia que definitivamente te marca, a pesar de que probablemente eso le iba a afectar para poder seguir siendo fértil. Hoy tiene 4 hijos y yo soy el número 3 de ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué el sufrimiento? Espera, porque la respuesta no está ahorita. Quédate ahí, pero consuélate con Dios, refúgiate con Dios, llora con Dios, consuélate con Dios. Dios trae siempre la siguiente fase después. Este no es el final del proceso. En la siguiente fase comprenderás que solamente Dios pudo haber permitido algo así porque habían más piezas en juego, porque la soberanía de Dios sobrepasa mis capacidades de lógica y de pensamiento. La siguiente fase en Dios será mejor.
dejo esto acá y te doy el tiempo. Debemos aprender a llevar nuestro dolor con Dios. Amén. Así es, muy bonita palabra, muy bonitos testimonios. La verdad es que sí impactan bastante cuando son temas, como te decía, son temas que no se pueden agarrar a la ligera y que se tienen que hablar. Aquí saludamos a Wendy López, que nos puso: Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones, y puso también excelente tema. A mí un comentario que quiero dejar y luego te doy la palabra otra vez a ti, y es de que me gusta lo que tú decís, de que el sufrimiento solo es un paso para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y el peor error que podemos hacer como seres humanos es desfallecer cuando Dios está obrando en nuestras vidas, porque muchas veces viene el dolor y decimos: no, bueno, entonces me voy a refugiar en esto, me voy a refugiar en otro, en vez de venir y refugiarse en Dios y decirle: papá, yo ya no aguanto, estoy hasta aquí, ya no puedo más. Tú dices de que no me vas a dar problemas, o sea, cosas que yo no puedo soportar, por favor, ayúdenme a solventar esto porque yo ya no puedo. Y ese es un error que cometemos mucho, y yo me incluyo, porque también soy de esas personas que ven lo peor y rápido se van corriendo porque no les gusta, pero he estado aprendiendo en estos días de que Dios es el único que puede ayudarme en esos temas. Y cuando estoy en pleno sufrimiento y corto esa relación con Dios que quiere crear él conmigo, retrocedo el proceso que Él ya tenía preestablecido conmigo. Entonces también tenemos que tener control con esto de no esperar y tampoco desfallecer en medio del proceso que Dios está teniendo en nosotros, porque si no podemos llegar y retroceder otra vez, y tenemos que volver a iniciar en todo ese proceso porque ya caíste y necesitas volver a levantarte, y creo que ese es un proceso que cuesta bastante. Por supuesto, lo que tú dices, eso es fundamental. Y algo que puedo dejar claramente y para las personas que nos están viendo: si el proceso lo llevas en tus fuerzas, te vas a quemar. Si el proceso lo llevas en tus fuerzas, vas a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque la pérdida de un familiar sin Dios es bien difícil llevar adelante. Es una carga de un peso como nunca se vuelve a vivir en la vida. Entonces, puede que muchas personas pues lo aprendan a entender y a sobrellevar, pero pasa algo. Quizás hay personas que ya no lloran, ya no lo demuestran, pero se reprimen y lo llevan por dentro. No olvidan esa enfermedad, ese cáncer o ese accidente, y es que es algo muy impactante. Entonces, ¿cómo manejar esa manera en la que tú decías, en la que si Dios ya me empezó a sanar, ¿cómo hago para no echar a perder ese progreso que yo ya llevo? Ok, y es una pregunta importante, excelente, de verdad. Por lo menos lo que yo, en mi humilde opinión, podría comentar es que el poder de la palabra de Dios es único, es inigualable. Yo te podría decir que la palabra de Dios restaura gente. La palabra de Dios restaura la moral de cualquier persona. Amén. Si el sufrimiento destruye el estado de ánimo, si el sufrimiento destruye la actitud, las ganas de seguir adelante, el sufrimiento es capaz de destruir la ilusión por vivir, la ilusión por creerle a Dios. La palabra de Dios es capaz de revivir lo que está muerto dentro de ti mismo. La palabra de Dios es capaz de levantarte incluso cuando tus sueños ya se extinguieron. La palabra de Dios es capaz de hacerte creer que Dios puede responder. ¿Por qué? Porque humanamente somos incapaces de ver una salida. Y por supuesto, así somos. Nuestra carne y nuestros huesos así nos tienen. Murió, murió. Se fue, se fue. Se olvidó de mí, se olvidó de mí. Me humillaron, me humillaron. ¿Cómo puedo revertir esas cosas? La humanidad, nuestra propia sangre, a veces nos juega algo, nos juega nuestro propio castigo y nos atormenta en nuestra mente. Pero pasa algo muy importante. La palabra de Dios confronta a nuestro hombre interno, lo confronta y lo renueva día tras día.
y renueva su mente. Ningún psicólogo, con el respeto de los honorables y extraordinarios psicólogos, que de verdad son una bendición, pero ningún psicólogo llega a restaurar la mente y el alma de un ser humano como lo hace la. Ninguno, ninguno, ninguno. Si hay una persona que está empezando a enfriarse, está empezando a tambalear en creer si Dios sí lo va a hacer o no lo va a hacer, deja de preguntarte y te reto y te empujo a que vayas a la Biblia, porque en la palabra de Dios sucede algo, como yo se lo digo a muchos chavos, en el buen ejemplo, pasa algo mágico. Hay un vínculo entre la palabra inspirada por Dios y la persona que lo hace ver más allá de lo que mi naturaleza pecaminosa me deja ver. Y entro a una conexión con Dios que me redarguye, que me limpia, que me levanta, que me vence como hombre y me hace ver a un Dios que está ahí presente. Voy a la Biblia y encuentro un salmo que me dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empiezo a encontrar a un Dios más allá y más grande de lo que yo me imaginaba. Y te puedo garantizar algo. Uno no es el mismo cuando se toma una relación con Dios y con la Biblia. Uno no es el mismo. Y uno puede encontrar una fortaleza inigualable. Inigualable. La Biblia es capaz de cambiarle el chip a una persona tanto, tanto, que lo puede levantar del hoyo más profundo en el que esté en su vida. Para otros es solo letra, pero no es solo letra. Es palabra inspirada por Dios. Y te puedo garantizar algo, y a ti que me estás viendo, que estás en ese momento en el que quiero tirarlo todo. Ya nada tiene sentido. Baja tus revoluciones. Sé que lo que te estoy diciendo es algo que la gente en el mundo dirá, ¿para qué sirve tomar un libro y leerlo? Yo siempre lo he dicho así. Atrévete, experiméntalo y después hablamos. Amén. Así es. Como tú dices, no podemos esperar que un psicólogo venga y cambie todo lo que nosotros tenemos pensado, ¿no? Que agarre el foquillo, lo quite y ponga otro, ¿no? Sino que yo no le quito, como tú decías, no le quito eso que tienen los psicólogos, sino que cuando uno como cristiano quiere entrar y entablar una relación con Dios, no puede esperar que el psicólogo haga todo. Y podemos ir al psicólogo, podemos ir al consejero, podemos ir con nuestro líder más cercano, porque Dios no nos quita esto, que tengamos consejo, que hablemos con alguien. Pero así como vamos a hablar con alguien, vamos a hablar con Dios. Y vamos a ir entrelazados y de la mano. A mí me gusta mucho esto que dice Eclesiastés 3, que dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y así se va Eclesiastés. Hay tiempo para todo. No todo en esta vida va a ser color de rosas, y menos como cristianos va a ser de color de rosas, sino que todo tiene un tiempo, pero sabemos de que en ese tiempo que Dios nos está dando de sufrir, de llorar, de tristeza, de cualquier situación, problema que tengamos, Dios va a obrar para bien para nosotros y nos va a dar ese momento de calma donde nosotros podamos ver la mano de Dios y salgamos fortalecidos más de lo que Él ya había fortalecido antes nuestras vidas. Y Correcto. me gustaría, perdón, tal vez aquí te voy a incomodar un poquito, pero si tú tienes algún versículo que nos puedas dar, clave para que las personas que ahorita que digan como, bueno, sí quiero leer la Biblia, pero ¿con qué versículo puedo iniciar para evitar esto? Sería buenísimo si no lo pudieras dar, si lo tuvieras, ¿verdad? Por supuesto, y creo que va más en relación a lo siguiente. El sufrimiento muchas veces se queda aquí. ¿Por qué? Porque, perdón, y Dios sabrá por qué estoy usando este ejemplo, pero la persona está enterrada, pero el entierro quedó aquí. Aquí quedó. La casa se perdió,
no pude recuperar esa inversión, pero aquí se quedó. El cáncer entró y está haciendo un gran daño en mi ser querido, en mi familiar, en mi amigo, pero el castigo lo estoy llevando aquí, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Y qué elemento puede contra eso? Es muy fuerte. Realmente el vivir las batallas de la mente son las más difíciles, porque sobre la mente podemos tener dominio, claro que sí, pero muchas veces las experiencias son tan fuertes que entran y penetran demasiado en nuestra mente. Es ahí donde nos damos cuenta que necesitamos algo más que un amigo, que un consejero, o como tú lo dices, que un psicólogo, porque esto me afectó y fue algo bien sensible para mi vida. Yo conozco personas que me han hablado que no viven porque se levantan, desayunan con el castigo mental, duermen con el castigo mental. Y ya pasaron 2 años y eso sigue acechando la mente y el corazón. Y no perdonan, no olvidan, no sanan. Entonces, cuando uno habla con una persona así, realmente lo que una persona anhela y desea es poderle encontrar una razón para superar eso, salir adelante y sobre todo vencerlo. Me gusta mucho. Creo que perdimos la señal aquí con Sammy. No te escucho y no te veo, pero si tú me estás escuchando, creo que tu señal está fallando. Pero tiene mucha razón Samuel en lo que dice. Ahí está, ahora sí ya te veo. No te preocupes. Pensé que sí me seguías escuchando. No, te perdí por un momento, pero ahora sí ya. En Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios que Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Todos quisieran que existiera una píldora que tú te puedes tomar y que va a sanar tu sufrimiento. Y existe eso, pero existe en el Señor. Si te enfilas, si lloras con Dios, si sufres abrazado a Dios, si entregas tu sufrimiento, tu miedo, tu tristeza, tu cólera, tu queja, tu carga, tu dolor, tu ansiedad, tu depresión, tu odio, si llegas con eso a los pies del Señor, dice la palabra en Hebreos 9:14, que Él va a limpiarte de eso. Y después de eso, tú vas a poder servir al Dios vivo. Es una palabra que en lo personal a mí me alienta a que venga lo que venga en este tiempo o en mi vida más adelante, como tú decías que hay tiempos buenos, malos, catastróficos, tiempos de bonanza, tiempos de alegría y tiempos de derrota. Pero cuando vengan esos momentos, esos días que no queremos vivir, recordar que en Dios podemos encontrar paz en la tormenta, paz en la aflicción, paz en el sufrimiento, pero sobre todo el camino para seguir adelante y encontrarle sentido a la vida. Solo en los caminos de Dios lo podemos ver. Otras personas te pueden decir, vénguese, vaya, cobre venganza, hágale daño, y manchamos nuestras manos, manchamos nuestra conciencia y al final no sanas nada, te hieres más a ti mismo y acumulas más. Al final te van a decir, estafe, salga adelante, haga lo incorrecto, con eso va a poder pagar, va a poder llevar a la casa, pero al final lo que estás haciendo es caminando hacia un final que no era el final de tu sufrimiento. Porque si tú por tus propios medios intentas hallarle una salida a ese sufrimiento, puede que hasta ahí llegue la historia de tu vida. ¿Por qué? Porque estoy siendo extremista,
pero creo que el sufrimiento es capaz de llevarnos al suicidio. Es capaz. Y puede sonar ridículo para muchas personas, pero hay personas que se han suicidado por un fracaso amoroso. Hay personas que se han suicidado porque perdieron su inversión, porque se dieron en quiebra. Hay personas que se han suicidado porque se murió mi esposo, yo también me muero. Entonces, te pueden dar consejos personas que no conozcan de Dios, pero pueden ser consejos buenos y malos que te pueden alentar a encontrar esa salida equivocada. Y quizás tú puedes decir en Dios cuál es la diferencia, porque Dios me tiene en pleno sufrimiento y me está diciendo que espere, me está diciendo que me resigne y que me quede a sus pies. Pues quédate ahí, porque después de eso, el Señor levantará un propósito y un plan con el que tú vas a decir, definitivamente, Dios tuvo un cuidado de mí. Dios abrió un mejor y nuevo camino que mis ojos no eran capaces de ver. Y ojo, nuestra lógica no es la misma lógica de Dios. La lógica de Dios es inigualable, es insuperable. El Señor conoce el ayer, el hoy y el mañana. Él lo sabe, yo no. Si yo intento actuar bajo mi propia sabiduría, estoy errando, estoy fallando, porque puede que tome la relación equivocada, puede que me meta a la relación equivocada, invierta en el negocio equivocado, tome la venganza por las manos equivocadas, tome la salida de la desilusión y de la decepción por el camino equivocado. No, no es la manera correcta. La manera correcta es llegar al Señor, dejar que Él limpie nuestra conciencia de todas esas obras muertas para que Él nos sane. Lo correcto era, como te decía, llorar con el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo correcto es permanecer en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, en la crisis, en la amargura, en la depresión, en la ansiedad, en Él, en Dios. Estando con Dios, lo que viene va a darle un sentido. ¿Pero qué sentido? Me dicen las personas. Cada historia es peculiar y Dios es personal. Amén. Dios no actúa con Alejandra como actúa con Sammy. No. Él sabe qué trato tiene con cada quien. Él sabe qué puertas le abre a cada quien. Y no son puertas de mal. Y no son puertas que van a herir más a una persona. Son puertas en las que definitivamente jamás pudiéramos llegar si no nos aferramos a Él en pleno dolor. Ojo, hay que quedarse ahí, hay que sufrir ahí con Dios, hay que permanecer en Dios. Dios no va a hacer a un lado nuestro dolor, al contrario, Dios entiende tu dolor, Dios lo entiende y Él te ama, Él te ama. Él quiere que te quedes ahí, que sufras con Él ahí. Y lo que viene después es algo increíble. Vas a poder decir lo que dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y mis ojos te ven, ¿por qué? Porque lo que veo ahora, Señor, solo tú lo pudiste ver. Amén. Mejor no lo pudiera haber dicho yo. Y tienes razón. Venía una palabra a mí ahorita que tú decías esto, y la Biblia dice que yo sé los planes que tengo para ti, no son de maldición, sino de bendición. Entonces tenemos que saber de que los planes de Dios no son de que pasemos temporadas malas siempre, pero Dios tiene un plan y un propósito para nosotros en todo momento. Dios sabe por qué estamos pasando, Dios sabe por qué, y como tú decís, no tenemos que ir a los pies de los hombres, sino tenemos que ir a los pies de Cristo. Él nos va a consolar, Él nos va a dar el amor que necesitamos, nos va a dar la paz que necesitamos. Unos somos más chillones que otros, pero Dios, como tú dices, Dios va a obrar en ti conforme tu personalidad, conforme tu problema, conforme a lo que tú pedís, conforme a lo que tú haces. Y me gustaría terminar con esto.
porque ya estamos llegando a un tiempo límite que si no nos van a cerrar y no quiero que pase eso. Y es de que nos dieras algunos consejos, tal vez personales o no sé, que nos dieras consejos a las personas que nos ven y nos van a estar viendo después de esta transmisión para tal vez no evitar el sufrimiento, porque eso no se evita, sino de cómo podemos pasar ese sufrimiento y qué pasos podemos seguir para no volver atrás. Sí, unos consejos. Sí, sí. Y mira que qué preguntas tan puntuales. De verdad, te felicito, porque son preguntas que si yo estuviera oyéndolas, yo diría me interesa y estaría parando mi oído porque pues todos sufrimos algo en algún momento y definitivamente son preguntas muy puntuales y muy acertadas. Gracias. Hay dos respuestas para mí, en mi experiencia, dos respuestas. La primera es complicada porque depende mucho de mí. Y la segunda respuesta es aún más complicada, pero sana algo grande de mí. Y la primera respuesta es, tienes que descansar en Dios. Tienes que descansar en Dios. Tú tienes que llegar y rendirte como persona. Saber que eres impotente, que bajo tus medios no puedes resolver, que no puedes hacer nada para revertir, solucionar, que sabes que solo Él le puede dar esa paz a tu corazón que necesitas. La primera es descansar en Dios, descansar. Si tú estás cargado, si tú estás frustrado, y voy a hablar cosas duras, si tú estás lleno de odio, de furia, estás enojado por lo que viviste, estás frustrado, o eres un mar de dolor, un mar de lágrimas, o eres una fuente de decepción, eres el océano Pacífico de la aflicción, pues, entonces tienes que descansar en Dios. Tienes que llegarle a decir a Dios, ya no puedo dormir, ya no tengo paz, ya no encuentro salida, estoy martirizándome, estoy siendo castigado en mi mente. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Quiero que tomes el control de mi vida, quiero descansar en ti, quiero sentir que tú vas a mover los elementos para que este sufrimiento pase. ¿Qué es descansar en Dios? Es confiar que Él está obrando, aún en silencio. Aunque es en silencio, todo sigue igual, pero sabes que Él está obrando. No se mueve nada, las personas siguen en lo mismo, mi vida sigue en lo mismo, pero con la excepción de que confío en que Él está haciendo algo. Descansa en Dios, que Él te dé las fuerzas para llegar a ese punto en tu corazón en el que, aunque todo siga exactamente igual, tú estás confiando. Tú estás confiando. Esa es la primera respuesta. Para llevar un sufrimiento, descansa en Dios. Y la segunda es más difícil, pero espero que sea útil para todos los que me estén escuchando porque es algo muy fuerte. Si tú tienes un familiar que está sufriendo por alguna enfermedad terminal y es algo bien difícil, o si tú tienes una situación de vida en la que estás a punto de perder ese negocio y de irte a la quiebra y te estás martirizando por cómo pagar ese local, por cómo salir de esa deuda, o si te estás martirizando porque cometiste un error en el pasado fuerte y que trae consecuencias hoy, por favor, entrégaselo a Dios. No trates ya con eso, porque no tienes las capacidades. Si tu hijo o tu hija tiene una enfermedad crónica y tú como padre ya diste toda la batalla,
No te estoy diciendo que te resignes a que se muera. No, no, no. Ojo, entiendo. Pero ese hijo, antes de ser tu hijo, es el hijo de Dios. Y entrégalo. Y dile, Señor, lo levanto a ti para que tú hagas tu voluntad, no para que me lo quites. Ojo, no estoy diciendo eso. Para que tú hagas tu voluntad, que es buena, soberana y perfecta. Amén. Entonces, Señor, la entrego a ti. Ese negocio que se me está derrumbando, lo entrego a ti. Porque el castigo que se vive y que se lleva por llevar esa carga a nivel personal, eso destruye a una persona en poco tiempo. Y no tienes que dejar que eso pase. No abraces eso. Te puedes enfermar mucho. Entrega lo que tienes que entregar. Entrega esa situación y decirle, Señor, la doy en tus manos. La saco de mí y te la doy. Te lo puedo garantizar. Hay una gran parte en la sanidad del sufrimiento que está en entregar. Si el Señor llevó todas las cargas en la cruz, todos los dolores, nosotros no tenemos por qué retenerlos. Hay que entregarlos. Él ya lo llevó todo. Llévalo a la cruz. Déjalo, déjalo. Realmente uno tiene que decir, Señor, esto me martiriza y me destruyó. Algo se corrompió en mí por esta situación. Y ya no puedo. Te entrego esto. Quiero ser libre. Y te puedo decir que la paz y la libertad que se vive no la puedes conseguir por otro medio que no sea por ese. Amén. Descansa en Dios y entrega tu carga a Dios. Amén. Son mis dos sugerencias para salir del sufrimiento de la manera más, ¿cómo te podría decir? Encaminada en Dios. Serían mis dos sugerencias. Gracias, muy bonitas sugerencias, muy buenas. Gracias por esta palabra que has compartido con nosotros. La verdad es de que espero que a las personas que nos estén viendo sea de tan grande bendición como lo es para mi vida. Dios ha hablado a través de ti y estoy muy segura de eso y espero siga hablando a través de ti, de todas las personas que nos vayan a ver posteriormente de este video. Me gustaría que termináramos orando y entregándole este tiempo a Dios para que las personas que lo vieron y van a estar por verlo puedan agarrar todo ese conocimiento y meterlo. Sabemos de que Dios es nuestro consolador, Dios es el que nos va a guiar en todo proceso, todo camino que vayamos a tomar. Y como tú dices, entreguemos las cargas a Dios, pero no las entreguemos a medias. No seamos como esas personas que le decimos, Dios, te entrego esto, pero me quedo con esta parte porque quiero seguir sufriendo. No nos abracemos al dolor, no nos abracemos al que no perdono, sino que perdonemos y entreguemos todo a Dios. No entreguemos cosas a medias, no nos entreguemos a Dios como medias personas. No nos entreguemos a Dios con una máscara de perfección, sino que Él sabe que somos imperfectos y digámosle, Dios, mira, yo soy imperfecta en esto, tengo estos problemas, me aflige mucho esto, pero te lo entrego a ti y sé que tú vas a obrar en esta situación, sé que tú estás obrando en esta situación. Así que quiero que terminemos orando y te cedo la palabra. Muchas gracias y de verdad gracias por este lindo tiempo, me la pasé muy bien, yo fui muy bendecido y de verdad motivo a todos mis amigos para que si oíste esta palabra la compartas también, la compartas. Hay muchísima gente que sufre a diario. Amén. Y el sufrimiento es una oportunidad para que podamos mostrar a un Dios que da esperanza, a un Dios que sana corazones quebrados, ¿sí? Somos buenos samaritanos y hay gente herida alrededor. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Bueno, gracias. Voy a orar, gracias por el privilegio entonces.
Señor, muchas gracias por esta tarde y gracias por este tema que nos has permitido llevar adelante. Gracias Dios porque tú has sido bueno, Señor, y gracias porque he podido ver tu mano. Yo oro en este momento por las personas que tienen algún tipo de sufrimiento por cualquier situación. Señor, yo te pido de que el miedo no invada su corazón. Yo te pido, Señor, que la tristeza, la depresión y la ansiedad no sean virus que coman, Señor, esa parte del corazón que nos daña. Yo te pido, Señor, de que tú trabajes en la sanidad de las personas para que puedan salir adelante. Oro por aquellas personas que no ven una respuesta. Te pido, Señor, de que puedas desarrollar un corazón de paciencia, un corazón, Señor, para aquellas personas que en este momento, Señor, no encuentran paz. Te pido, Señor, que les ayudes a encontrar la puerta para que puedan encontrar descanso en ti. Te lo ruego con todo mi corazón y sobre todo, Señor, por aquellas personas que tienen que soltar algo de su vida. Te ruego, Señor, que puedan encontrar las fuerzas en ti para soltar ese dolor y esa carga y experimentar esa libertad para poder vivir esa respuesta que tú das después de que uno entrega las cargas. Te lo ruego, Señor. Tú eres bueno y tú me entiendes y tú entiendes a las personas. Y sé que estás en este momento, Señor, oyendo los corazones y oyendo las necesidades. Señor, tú aún sigues con nosotros. Y yo te ruego, Señor, que no dejes de limpiar las lágrimas como lo has hecho, porque en ti hallamos consolación. En ti, Señor, hallamos fuerzas. Señor, gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias porque estás para nosotros siempre, Señor. Tú eres bueno. Oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias por esta palabra. Bendice bastante mi vida, como ya te lo había dicho anteriormente. Les agradecemos mucho a las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros en esta transmisión. Y también les agradecemos a las personas que van a ver posteriormente esta transmisión. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas, como la fue para nosotros. Y gracias, Samuel, por estar con nosotros, por compartir, por esta charla tan bonita y tan enorme de bendición que Dios nos dio a través de ti. Entonces los vemos el próximo jueves en la próxima transmisión de Insta Live. Y por favor, conéctense y estén interactuando en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós. Gracias. Feliz tarde. Nos vemos, amigos. Adiós.